Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Creció en una familia católica de clase trabajadora como el menor de 8 hijos. Su padre, Edmund, quien era conductor de autobús, falleció el 17 de septiembre de 1960, cuando Charles tenía solo 7 meses. Charles pasó una infancia difícil y fue víctima de acoso escolar. Intentó quitarse la vida con 9 sustancias químicas. La madre de Charles, Florence Cullen, nació en Inglaterra y emigró a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de diciembre de 1977, Florence, de 55 años, perdió la vida en un accidente automovilístico mientras Charles estaba en la escuela secundaria. La salud mental de Charles empeoró considerablemente después de la muerte de su madre. Se sintió adicionalmente afectado por el hecho de que las autoridades del hospital no le informaron sobre la muerte de su madre y que fue incinerada sin su consentimiento. Al año siguiente, Charles abandonó la escuela secundaria. Se unió a la Armada de los Estados Unidos y sirvió en el submarino Bondaro Wilson. Superó con éxito la formación básica y las difíciles pruebas psicológicas requeridas para la tripulación del submarino, que duraban alrededor de 2 meses cada una. Charles ascendió a la posición de suboficial de segunda clase mientras formaba parte del equipo que operaba los misiles del barco. En el hardware, nunca pudo adaptarse. Durante este periodo, fue acosado por sus compañeros de equipo, y sufrió acoso. Un año después, Charles se convirtió en un suboficial destacado. En una de las observaciones de Bondaro Wilson, descubrió que Charles participaba en el control de cohetes usando una mascarilla quirúrgica y guantes. Charles estaba demostrando disciplina con esta acción, pero nunca explicó por qué se vestía de esa manera. Las fuerzas marítimas asignaron a Charles a un trabajo de ritmo más lento en el barco debido a su intento de suicidio. Permaneció en la enfermería psiquiátrica de la flota debido a este intento. Poco después, Charles se inscribió en la escuela de enfermería. Fue elegido presidente de la clase de enfermería, se graduó en 1986 y comenzó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos. Ese mismo año, Charles se casó y tuvo 2 hijas de ese matrimonio. Sin embargo, la esposa de Charles se sintió cada vez más incómoda debido a su comportamiento anormal y abuso hacia los perros de la familia. En 1993, la esposa presentó una demanda, sintiéndose amenazada ella y sus 2 hijas. Alegó que Charles vertía líquidos en las bebidas de las personas, quemaba los libros de sus hijas y las dejaba solas con la niñera durante una semana. Charles negó estas acusaciones, afirmando que su esposa exageraba la situación. Sin embargo, su esposa continuó insistiendo en que Charles estaba mentalmente enfermo. El primer asesinato de Charles ocurrió en St. Berneviest. El 11 de junio de 1988, inyectó una dosis letal de medicamento por vía intravenosa a un paciente. Charles confesó haber administrado dosis excesivas de insulina a pacientes diabéticos y haber causado la muerte de varios pacientes en St. Berneviest, incluido uno con VIH. Además, confesó haber roto bolsas de suero, contaminadas a la administración del hospital y se fue de St. Berneviest en enero de 1992. La investigación continuó más tarde, revelando docenas de muertes en el hospital. Charles dejó St. Berneviest un mes después y comenzó a trabajar en el Hospital Vernon en Nueva Jersey, donde causó la muerte de 3 mujeres ancianas con dosis excesivas del medicamento cardíaco digoxina. Afirmó haberles administrado una inyección mientras dormían a un paciente masculino. Familiares y personal médico del hospital comenzaron a sospechar.
Charles se mudó a un apartamento en el sótano después de divorciarse en 1993 y afirmó querer renunciar a la enfermería. Sin embargo, las demandas de manutención infantil lo obligaron a continuar trabajando. En marzo de 1993, ingresó a la casa de un compañero de trabajo mientras dormía con su hijo. Salió de casa sin que nadie se despertara, pero su compañero de trabajo lo notó y lo denunció a la policía. Charles admitió haber entrado sin permiso y fue condenado a 1 año de libertad condicional. Un día después de su arresto, intentó suicidarse nuevamente. Tomó 2 meses de licencia y comenzó tratamiento psiquiátrico. A pesar de eso, intentó quitarse la vida 2 veces más antes de fin de año. En septiembre, en el Hospital Warren, Charles fue denunciado por administrar medicamentos a un paciente de 91 años con cáncer. Al día siguiente, el paciente falleció. El hijo del paciente reportó la muerte como sospechosa, y Charles y algunas enfermeras fueron sometidos a una prueba de detector de mentiras, que aprobaron. Charles siguió trabajando en Warren hasta que comenzó a trabajar en el centro de enfermería en 1998. Fue acusado de administrar sustancias prohibidas a los pacientes en diferentes momentos y fue despedido de allí según el testimonio de una enfermera. Comenzó a trabajar en el Hospital Easton entre noviembre de 1998 y 1999. El 30 de diciembre de 1998, quitó la vida a otro paciente. En el informe forense, se encontró una cantidad significativa de digoxina en las pruebas de sangre. No se llevó a cabo ninguna investigación en el Hospital Easton. Charles tenía antecedentes problemáticos junto con su inestabilidad mental y la cantidad de muertes en unidades de cuidados intensivos de varios hospitales. Continuó trabajando debido a deficiencias en la documentación de los hospitales. Además, en ese momento, no existía un sistema de documentación para enfermeras con problemas de salud mental o laborales. Los hospitales no querían tomar medidas contra Charles. Los medios de comunicación expresaron su preocupación al respecto. En marzo de 1999, Charles comenzó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos de Allentown. Quitó la vida a una persona y trató de hacer lo mismo con otra. Un mes después, mientras lo vigilaban de cerca en el hospital, descubrieron que proporcionó información incompleta en el formulario que presentó. Esto desencadenó acciones en su contra. Durante los siguientes 3 años, al menos mató a 5 pacientes y trató de matar a 2 más. El 11 de enero de 2000, intentó quitarse la vida nuevamente quemando carbón en casa. Cuando los vecinos sintieron el olor a humo, llamaron a los bomberos y a la policía. Charles fue ingresado en el departamento de psiquiatría de su hospital, pero regresó al día siguiente. Un compañero de trabajo sospechó que Charles Cullen había quitado la vida de un paciente en St. Luke's y lo denunció al hospital. Esta investigación reveló que Charles Cullen robaba medicamentos. El hospital le ofreció renunciar. Los inspectores nunca examinaron el historial de Charles Cullen, y el caso se cerró después de 9 meses debido a la falta de pruebas. En septiembre de 2002, Charles Cullen comenzó a trabajar en la unidad de cuidados críticos. En ese momento, comenzó a salir con una mujer, pero su depresión empeoró. Charles Cullen quitó la vida a al menos 13 pacientes y hasta mediados de 2003 intentó quitarse la vida de al menos una persona más utilizando digoxina e insulina. En octubre de 2003, el hospital informó a la Policía Estatal de Nueva Jersey. El paciente fue la última víctima de Charles Cullen.
Las autoridades estatales iniciaron una investigación sobre la historia laboral de Charles Cullen en agosto. Surgieron sospechas pasadas de que estaba involucrado en la muerte de pacientes. El 31 de octubre de 2003, Charles Cullen fue despedido porque dormía en el trabajo. La enfermera Amy Lowgren alertó a la policía sobre las preocupaciones sobre el acceso de Charles Cullen a medicamentos y sus vínculos con los pacientes. La policía lo mantuvo bajo vigilancia durante varias semanas hasta que completaron sus investigaciones. Los inspectores le dieron a Lowgren una tarea secreta de visitar a Charles Cullen y hablar con él después de horas laborables. La policía reunió suficientes pruebas. El 12 de diciembre de 2003, fue arrestado en un restaurante. El 14 de diciembre, confesó a los detectives de homicidios Dan Baldwin y Tim Brown que había causado la muerte de pacientes. También reveló a los detectives que había causado la muerte de cerca de 400 pacientes a lo largo de su carrera de 16 años. En abril de 2004, en un tribunal de Nueva Jersey, Cullen se declaró culpable de intentar matar a 13 pacientes y a 2 personas más con inyecciones. Como parte de un acuerdo de defensa, prometió colaborar con las autoridades si no buscaban la pena de muerte por sus crímenes. Un mes después, admitió haber intentado matar a 3 pacientes más en Nueva Jersey. En noviembre de 2004, Cullen admitió en el tribunal intentos de matar a 6 pacientes y a 3 personas más. Sin embargo, en varias ocasiones interrumpió su juicio burlándose del juez, diciendo: «Señor juez, necesita renunciar». Ordenaron su contención y que se le tapara la boca con una máscara. El 2 de marzo de 2006, un juez de Nueva Jersey lo condenó a cadena perpetua consecutiva y determinó que no sería elegible para libertad condicional hasta el 10 de junio de 2043.